tardes, hermanos. El tema que hoy nos ocupa es un tema bastante controvertido y polémico entre los no católicos. Sabemos que la Iglesia Católica es la gran defensora de María, la figura bíblica más atacada, y la Iglesia se erige como su gran defensora. Hay personas no católicas que siempre andan dándole vueltas a ver por dónde pueden menospreciar a la Madre de Dios. Y uno de los temas favoritos de ellos es negar el dogma de la perpetua virginidad de María. Muchos aceptan que María fue virgen antes y durante su embarazo, pero ponen dificultades a que ella mantuviera intacta su virginidad después del nacimiento de Jesús. Lo vamos a ver desde diferentes ópticas. Vamos a ver desde la historia, sobre el pensamiento de los padres de la Iglesia, y también desde la Escritura. Pero primeramente vamos a definir qué es el concepto de virginidad. Se llama virginidad a la integridad corporal unida a la castidad, que es la virtud del alma y que informa y da valor a la integridad de la carne. Esa integridad de por sí no es virtud, sino una condición natural de todo ser humano que nace con ella. Pero conservar esa integridad como homenaje del alma a Dios se llama propiamente virginidad. La Iglesia enseña que María conservó intacta la integridad de su organismo. Por eso mismo se le llama Virgen Perpetua o siempre Virgen. Este título se le da ya desde el siglo IV y con una fórmula más expresa y determinada. La doctrina católica ya desde el siglo V afirmaba que María era virgen antes, durante y después del parto. Esta fórmula ya se empezó a usar oficialmente dentro de la Iglesia y fue expresado por el sumo pontífice Paulo IV y lo explicaba de la siguiente manera. La virginidad antes del parto se refiere particularmente al hecho de la concepción de Jesús en el seno materno. María concibe al Verbo encarnado sin concurso de varón y sin semen viril, por una intervención positiva del Espíritu Santo. La virginidad en el parto supone la ausencia de lesión orgánica y del dolor que naturalmente acompañan el alumbramiento. La virginidad después del parto excluye todo comercio carnal y toda nueva generación después del nacimiento de Jesús. Este mismo sumo pontífice en el mismo año dijo lo siguiente contra los herejes del momento. María permaneció virgen en la integridad de su virginidad, a saber, antes del parto, en el parto y después del parto, por obra de Dios omnipotente. En el parto, sin duda, que el de la Virgen fue un parto milagroso, o sea, no menoscabó el mismo su integridad virginal física. Biológicamente, el himen de María no sufrió detrimento en el parto de Jesús y por lo tanto tampoco hubo derramamiento de sangre. ¿Cómo puede ser esto? Tenemos dos teorías. Una que puede ser sobrenaturalmente natural. ¿Qué es esto? Aduce la miraculosa dilatazione, es decir, una maravillosa dilatación del himen de la Virgen que hizo que el cuerpo de Jesús pasara, pero sin menguar la integridad de María. También una segunda manera de entenderlo, diríamos así, una manera sobrenaturalmente luminosa.
Dice que Jesús anticipó en el parto el don de la sutilidad propio de los cuerpos resucitados, ese que tuvo después de la Pascua, el cual que tiene ahora María y el que un día nosotros también lo tendremos. Este don consiste en la capacidad de atravesar un cuerpo sin lesionarlo ni lesionarse. Así tenemos ejemplos del cuerpo resucitado de Jesús en los evangelios después de la resurrección. Y también otro ejemplo, cuando atraviesa la sábana con la que fue envuelto, ¿verdad? Cuando fue desenclavado de la cruz, enterrado y resucitado. Esa misma luz, ¿verdad? Ese mismo fogonazo negativo dejó esa imagen impresa en la sábana, pues a eso se le llama como el don sobrenatural de la luminosidad, ¿verdad? También Jesús atraviesa la piedra del sepulcro sin romperla y sin él sufrir lesión ninguna al hacerlo. Atraviesa las puertas donde se encontraban reunidos los discípulos por temor a los judíos, ya que así sabían que Jesús había sido ejecutado y miedosos ellos pues temían que ellos sufrieran el mismo castigo. Dice el original griego que las puertas estaban atrancadas, ¿verdad? Por dentro. Y Jesús, en ese momento que se presenta, que se aparece delante de los apóstoles, Jesús no rompe las puertas ni tampoco se encuentra ninguna magulladura en él. Los católicos creemos que María fue virgen antes, durante y después del parto. Esa doctrina ha permanecido imperturbada desde el siglo V. Solo personas racionalistas y no católicos han rechazado e impugnado la virginidad perpetua de María. La doctrina de la perpetua virginidad de María tiene varios puntos y enseña varias cosas. Que María fue virgen antes de la concepción, concibió sin concurso de hombre, sino por intervención de Dios, intervención sobrenatural. Al concebir, no perdió la virginidad. El parto fue sin dolor. Permaneció virgen después del parto y después de esto siempre conservó su integridad virginal. No hubo nuevas generaciones después de Jesús. Dice el Catecismo en el numeral 499. La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La Iglesia, en su liturgia, celebra a María como la Eipartenon, o sea, la siempre Virgen. Esta declaración dogmática fue elevado a dogma en el Concilio de Letrán, que fue celebrado en el año 649 y se efectuó la solemne definición dogmática de la virginidad perpetua de la Madre de Dios. Los padres, inspirados por el Espíritu Santo, compusieron el canon tercero que declaraba este dogma. El Concilio de Letrán dijo lo siguiente: si alguno, de acuerdo con los santos padres, no confiesa que María Inmaculada es real y verdaderamente Madre de Dios y siempre Virgen, en cuanto concibió al que es Dios único y verdadero, el Verbo engendrado por Dios Padre desde toda la eternidad, en estos últimos tiempos, sin semilla humana y nacido sin corrupción de su virginidad, que permaneció intacta después de su nacimiento, sea
anatema. Hay un personaje que hay que resaltar y hacer justicia referente a esta definición. Estamos hablando de Máximo de Turín, obispo de Turín, en el año 398, y fue uno de los que prácticamente él mismo anticipó esta definición del dogma de la perpetua virginidad de María. En uno de sus sermones expresó, creo que fue en el Salmo número 5, en el sermón 5, perdón, que se expresó de la siguiente manera: la Virgen concibe sin la intervención de varón, el vientre se llena sin el contacto de ningún abrazo, y el casto seno se acogió al Espíritu Santo, que los miembros puros custodiaron y el cuerpo inocente albergó. Contemplad el milagro de la Madre del Señor. Es virgen cuando concibe, virgen cuando da luz, y virgen después del parto. Gloriosa virginidad y preclara fecundidad. Vamos a ver algunos testimonios de algunos padres y santos sobre la perpetua virginidad de María, y que era considerada dogma de fe desde los albores del cristianismo, y así fue enseñado por el magisterio ordinario, por los padres y por los santos, y creída por el sentir sobrenatural de los fieles, y así fue defendida desde el principio del cristianismo, y ya desde el tiempo de los apóstoles era atacada. San Ignacio de Antioquía, uno de los padres apostólicos, dejó esta sentencia: al príncipe de este mundo se le ocultó la virginidad de María, su parto y la muerte del Señor, tres clamorosos misterios que se cumplieron en el silencio de Dios. Los primeros en errar sobre esta perfecta y perpetua virginidad de María fueron los judíos del tiempo de Jesús, que creyeron que Cristo era hijo de San José, y esto no debe de extrañarnos porque no pudieron revelarse todos estos misterios, ¿verdad? Uno de los grandes misterios es el misterio de la encarnación, y fíjense qué bellamente lo expresa el beato Escoto. Dice así: prefirió el Señor que se dudase de su origen divino, a que se echase mancha sobre la fama de su madre. Preciosa frase del beato Duns Scoto. El que Jesús naciera de una madre virgen, más que un error, debe llamarse ignorancia de los judíos, pero esto luego de la ascensión se convirtió en ocasión de difamar a María. Incluso los judíos que confesaron a Cristo como el Mesías rehusaron de ver cumplida, ¿verdad?, la profecía de Isaías, interpretando a su modo y restando fuerza a la palabra virgen del oráculo del Señor. He aquí que una virgen concebirá. Ahora, más adelante en este vídeo lo vamos a analizar, y esa misma crítica la hace San Justino en el siglo II en su diálogo contra el judío Trifón. De los judíos la calumnia pasó a tener afinidad ideológica o de sangre con ellos. Grupos como los ebonitas, una comunidad cristiana procedente de los hebreos, y que fueron furiosos negadores de la integridad de María. Más tarde encontramos otros ataques, y en el siglo IV proferidos por grupos como los apolinaristas y los arrianos, que el mismo San Epifanio apodó como antidicomarianitas, es decir, los que atacaban el corazón de María y los refutaba diciendo lo siguiente: ¿quién jamás, nombrando a María y preguntando, no dice enseguida la Virgen María? En efecto, ella siempre incorrupta. Pero quien ganó esa miserable palma de ser el más audaz y ofuscado negador de ese singular privilegio
virginal de María fue Elvidio, ¿verdad? Ese gran hereje del siglo IV, contra el que se levantó San Agustín y sobre todo San Jerónimo, el cual escribió, ¿verdad?, sobre la perpetua virginidad en su diálogo contra Elvidio, y el cual os voy a leer un pequeño párrafo. Por ventura no puedo alinear contra ti toda la multitud de escritores antiguos, como Ignacio, Policarpo, Ireneo, Justino y muchos más, varones apostólicos elocuentes que, siguiendo la misma doctrina de la virginidad de María, escribieron libros llenos de sabiduría, grandes defensores, ¿verdad?, de la virginidad de María. San Jerónimo fue un gran luchador en la fe y que hizo enmudecer larguísimo tiempo a personas blasfemas, enemigas de la virginidad de la Madre de Dios. En dicho tratado leemos cómo retó a los mismos herejes de la época. Fíjense la inteligencia y la elocuencia de San Jerónimo. Dice lo siguiente: díganme cómo entró Cristo, cerradas las puertas, a donde estaban los apóstoles, para cerciorarles de la verdad de su carne resucitada, y les responderé cómo María, siendo virgen, engendró a Jesús y después del parto quedó como tal. Es imposible transcribir todos los testimonios, ¿verdad?, de los santos padres defendiendo fervorosamente esta gloria de la Madre de Dios, pero os voy a hacer una pequeña síntesis sobre la opinión de algunos cristianos, ¿verdad?, durante la iglesia primitiva, algunos padres de la iglesia, para que veamos el pensamiento de ellos. Dice Jerónimo, por ejemplo, escribió un opúsculo íntegro defendiéndola contra Elvidio. Hemos dado varios fragmentos. Y fíjense, por ejemplo, la opinión de Genadio, que dice: la doctrina que niega la virginidad perpetua de María es una locura y una blasfemia. Para Orígenes, una locura. Para Ambrosio, para el gran San Ambrosio, decía que era un sacrificio. Para Filostorgio, una impiedad y doctrina conveniente a ateos. Para Beda, una perfidia. Según Ciricio, los defensores de la doctrina que niega la virginidad perpetua no defienden otra cosa más que la perfidia de los judíos. San Agustín los llamaba herejes. Según Hilario, decía que eran unos irreligiosos y vacíos de doctrina espiritual. Según San Epifanio, esa doctrina es una temeridad que supera toda impropiedad e impiedad. Ahora vamos a ver el aspecto bíblico. Muchos no católicos dirán que dar a luz sin perder la virginidad es algo imposible, ¿verdad?, negando las palabras del ángel Gabriel en la Anunciación en Lucas 1:37, en el cual el mismo ángel dijo: para Dios no hay nada imposible. Por ejemplo, si preguntáramos a un ginecólogo si una mujer puede concebir un hijo sin intervención de varón, ¿qué nos diría? Que es algo imposible, ¿verdad? Porque es un hombre de ciencia y piensa como tal, y piensa según la lógica humana. Pero Dios puede hacer lo que quiera y como quiera. No son cosas ilógicas, porque el mismo Dios es la lógica perfecta. Les voy a poner un ejemplo. Si leemos en Éxodo capítulo 3, versículo 2, dice que el Señor se apareció en medio de una zarza que ardía, pero dice la Escritura que no se consumía. Algo de verdad que está fuera de la lógica humana, ¿verdad? Pues del mismo modo Dios se hizo carne, tomó carne de María y pasó por ella sin perjuicio de su virginidad. En Isaías 66, versículos 7 y 8, el Señor se muestra como el que Él es el que provoca
¿verdad? Un parto. Es una tipología, ¿verdad? Podemos tomar como ejemplo este parto de Israel, como también el parto de María. Dice el Señor, antes de tener dolores ya había dado a luz. Antes de llegarle el parto había parido el varón. ¿Quién oyó tal cosa? ¿Quién vio cosa semejante? Podemos ver cómo ese símbolo que se daba en el Antiguo Testamento también se cumple en María. Antes de tener dolores ya había dado a luz, y antes de llegar el parto ya había parido al varón. Pero el versículo donde mayormente se apoya la Iglesia, y también así lo enseñan los santos padres de la Iglesia, es Isaías capítulo 7, capítulo 14. Dice así: el mismo Señor nos va a dar una señal. Una virgen está encinta y va a dar a luz un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel. Aquí tenemos esta profecía donde el profeta nos dice qué clase de señal va a dar Dios a su pueblo para que el Mesías sea reconocido. Aparece en escena una virgen, y esta virgen va a dar a luz un hijo, el cual se llamará Emmanuel. Pero quiero que observen una cosa muy importante para entender esto y lo que quiso enseñar el Señor a través de su profeta. Nos dice que una virgen está encinta y va a dar a luz un hijo, ¿verdad? La Escritura y el profeta, para unir estas dos partes de la frase, una virgen está encinta y va a dar a luz, ¿verdad? Fijémonos que en nuestro lenguaje y también en el lenguaje original existe, ¿verdad?, una conjunción copulativa. En castellano es la Y, ¿verdad? Está encinta y va a dar a luz. ¿Qué es una conjunción copulativa? ¿Qué es esto? Son algunas palabras o grupos de palabras que combinan varios elementos de la misma oración para darles un significado conjunto. O lo que es lo mismo, la Virgen, que es virgen antes del parto, pero después del parto sigue sin perder la virginidad. La condición virginal de María no se altera, ya que una cosa no se puede dar sin la otra. Me parece bastante interesante el dato que nos da San Lucas en su Evangelio. Recordemos que Lucas fue acompañante de San Pablo, también autor de Hechos de los Apóstoles, y era médico, según nos dice San Pablo en Colosenses, capítulo 4, versículo 14, y no quiso pasar por alto algo asombroso para él, el nacimiento milagroso de Jesús, y lo relata de la siguiente manera. Dice la Escritura en San Lucas capítulo 2, versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. 3 acciones correlativas que muestran que el parto de María no fue un parto dramático en el sentido del sufrimiento, ¿verdad?, de una mujer que va a dar a luz. La Escritura no aporta más datos de María, porque María, según la Escritura, dio a luz sola. No había parteras, ¿verdad?, para ayudarle en este trance, como era costumbre en la época. Y María se bastó sola para atender a su hijo, demostrando la misma Escritura. Esto no lo pasó por alto San Lucas, que era médico, demostrando la Escritura que no hubo desmembramiento ni hubo rompimiento del himen. Imaginen un parto hace 2000 años atrás, sin epidural, sin anestesia, ¿verdad? Es algo increíble. Y San Lucas no quiso pasarlo por
alto. Él fue médico, él podría haber dado algún dato, pero no lo dio. Quiso en esas pocas palabras, en esa frase, que María dio a luz, lo envolvió y lo acostó en un pesebre. Muchos dicen, ¿verdad? Ponen objeciones. Vamos ahora al momento de tratar un par de objeciones. Dicen que María tuvo que haber sufrido dolores de parto, ¿verdad? Ya están atacando el dogma de la Inmaculada Concepción. Y nos muestran, por ejemplo, Génesis 3:16, donde nos dice que la mujer parirá con dolor, ¿no? Dice que el dolor del parto de la mujer es consecuencia de la unión carnal con el varón, ¿no? Dice Génesis 3:16, y el Señor maldice a esa mujer, a la primera madre, a Eva: parirás con dolor y estarás bajo el dominio del varón. Pero como dice San Agustín en el sermón de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, que de tal sentencia debemos excluir a la Santa Madre de Dios, la cual, dice, por haber concebido a Cristo sin la colubie del pecado y sin el menoscabo de la unión con el varón, engendró sin dolor, sin violación de su integridad y permaneciendo intacto el pudor de su virginidad. Cristo en verdad asumió la muerte, pero como su propio deseo espontáneo para satisfacer por nosotros, no como por necesidad emanada de aquella sentencia, porque no era deudor de muerte. También San Agustín en el sermón del nacimiento, hablando sobre María, dice: ni en la concepción se alejó de ti el pudor, ni en tu alumbramiento se hizo presente el dolor. Eso lo dijo San Agustín. Otra objeción más sobre los enemigos de la perpetua virginidad de María. Dicen que en el libro de Hortus Salvatoris se cuenta, ¿verdad?, un libro apócrifo, se cuenta que en el nacimiento de Jesús hubo varias parteras que parecen que eran necesarias para atender a María, que estaba sufriendo dolores de parto, ¿verdad? ¿Y qué podemos decir contra esto? En Lucas 2:7, como hemos visto anteriormente, se narra que la propia Virgen envolvió, colocó en pañales al niño y lo colocó en el pesebre en el momento justo de haber dado a luz, ¿verdad? Y con esto queda demostrado, porque lo que no está escrito no podemos creerlo, ¿verdad? Y con esto queda demostrado que la narración de ese libro de Hortus Salvatoris, que es apócrifo, es falsa. El mismo San Jerónimo contra el vídeo dijo: no hubo allí partera alguna, o sea, este argumento tirado por los suelos. No hubo allí ninguna partera, ni se volvió, ni se hizo presente diligencia alguna de mujercillas. María, la madre, fue también la partera, ¿verdad? Envolvió al niño en pañales y dice, lo colocó en el pesebre. Estas son palabras de San Jerónimo, para que vean los disparates que se inventan. Otra objeción más dice que en Apocalipsis 12:2 se habla de dolores de parto, ¿verdad? Y dicen que, como los católicos creemos que esa mujer que aparece en Génesis es María, ellos que nos dicen que no puede ser María porque nosotros enseñamos que María no sufrió dolor de parto. Pero el problema de ellos es que su interpretación radica en que cogen ese pasaje de manera literal, ¿verdad? Pero
Apocalipsis está hablando de una manera simbólica, una manera metafórica, y es por eso que no se dan cuenta que de lo que está hablando la Escritura es el sufrimiento de María al pie de la cruz cuando fue crucificado su hijo, y así se lo profetizó el profeta Simeón en Lucas 2:35, donde dijo que una espada atravesará tu alma. El Apocalipsis no narra sucesos continuos, ni tampoco se escribió para entenderlo, ni interpretarlo de manera literal. Esto chocaría, por ejemplo, con lo que dice más adelante en Apocalipsis 12:5. Vemos que María da a luz un hijo y de manera inmediata subió al trono. Esto no es así. Entonces Cristo no habría estado con nosotros 33 años, ¿verdad? No hubiera estado escasos minutos. Es algo absurdo. Yo espero que no os encontréis con nadie con este pensamiento, pero veis, vamos a ver con la Escritura que la expresión de dolores de parto es muy usado en el sentido metafórico o en la manera espiritual. Por ejemplo, podemos ver en Romanos 8:22 que dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y una está con dolores de parto hasta ahora. En Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿verdad? Son expresiones semíticas que no hay que tomar al pie de la letra. Dice en Jeremías también, otro ejemplo más, que Jeremías en 13:21 dijo: ¿qué dirás cuando él ponga como cabeza sobre ti a aquellos a quienes tú enseñaste a ser tus amigos? ¿No te darán dolores como de mujer que está en parto? Nada que ver con lo que dicen. Es una manera absurda de tratar de manchar el nombre de María. Os voy a leer varios extractos del pensamiento de algunos padres de la iglesia, ¿verdad? Dice Gregorio de Nisa en su sermón sobre la Virgen: por Isaías queda informado y previamente sobre la madre no desposada, sobre la carne sin padre, sobre el parto sin dolor y el nacimiento sin mancha, ¿verdad? Podemos ver cómo San Gregorio de Nisa creía y enseñaba que fue un parto sin dolor y el nacimiento fue sin mancha, o sea, no hubo derramamiento de sangre. Sigue diciendo Gregorio de Nisa: el ángel le anuncia el nacimiento y ella se aferra a la virginidad porque piensa que mantenerse intacta es superior al mensaje del ángel, pero tampoco se echa atrás tras su decisión de la virginidad. San Efrén dijo lo siguiente: entró, refiriéndose a Jesús, entró y habitó secretamente en el seno, saliendo después del seno, no rompe el sello virginal de María. Yo creo que hemos dado ya suficientes motivos como para poder sostener esta doctrina de la Iglesia. Ya vemos como el mismo San Agustín tacha de herejes a todas aquellas personas que tratan de desvirtuar a María, ¿verdad? Tratan de menoscabar la virginidad de María. Un embarazo, como dice San Ignacio de Antioquía, que fue un misterio, ¿verdad? Un misterio de Dios que estuvo oculto al diablo, y que solamente desde la fe y el amor a nuestro Señor y el amor a su Santa Madre podemos entender. Es una doctrina que viene desde los albores del cristianismo y que se ha mantenido a través de la tradición de la Iglesia. Todos aquellos que niegan
este dogma están en el lado opuesto de Cristo. Todas esas personas que dicen amar a Cristo, pero tratan de difamar, de calumniar a su madre. Yo creo, en mi opinión, que no deben siquiera llamarse cristianos. Como dice San Ignacio en sus cartas, que de tales personas tenemos que huir como de perros rabiosos, ¿verdad? Yo personalmente amo tanto a nuestra Madre del Cielo que a mí me resulta bastante, no sé cómo decirlo, bastante sucio, ¿verdad? De tener una mente sucia para pensar que el Dios que entró sin obra de varón, ¿verdad? Sin un abrazo de varón, sin un seme viril, luego rompiera, ¿verdad? Rompiera el vientre maternal de su santa madre. Igual que fue un milagro su concepción, igual de manera fue su concepción. Y todo esto, esas personas que son poco espirituales, que dicen ser muy espirituales, muy estudiosos de la Escritura, que no ven por ningún lugar este dogma, ya sea en la Escritura o ya sea por los datos que hemos dado en este vídeo, y no lo ven, no lo quieren ver. Quizás el diablo sigue cegado, ¿verdad? Pero esto solo podemos creerlo por fe y por amor a nuestra Santísima Madre. Así que, hermano, espero que te haya gustado este vídeo, que sea de edificación. Así que Dios te guarde, Dios te bendiga. Dios es